Tiresias, el gran adivino de Tebas, el único mortal al que los dioses otorgaron una vida 7 veces más larga de lo habitual, y durante la cual pasó una época siendo una mujer joven y bella, que ejercía como sacerdotisa en el templo de la diosa Hera, y a quien el propio Zeus deseaba con intensidad. Tiresias era hijo de un pastor llamado Éberes y de una ninfa llamada Cariclo. Su juventud transcurrió en los tiempos en los que el rey Cadmo llegó a Beocia, procedente de Fenicia, y fundó allí una fortaleza llamada Cadmea, que al poco tiempo se convertiría en la ciudad de Tebas. En la mitología griega es habitual la existencia de varias versiones a la hora de narrar e interpretar los diversos sucesos míticos. El caso de Tiresias, el adivino más afamado de la historia de la antigua Grecia, no es diferente. Algunos afirman que el origen de su gran poder adivinatorio estuvo provocado por la diosa Atenea, otros afirman que fue el propio Zeus quien le otorgó este poder, pero todos están de acuerdo en que su vida fue extremadamente larga, y que disfrutó y padeció los sentimientos propios de ambos sexos, durante el transcurso de su larga existencia. En una de las versiones se afirma que Tiresias, siendo aún adolescente, sorprendió en una ocasión a la diosa Atenea cuando se bañaba desnuda en la fuente Hipocrene en el monte Helicón. La diosa, de una castidad absoluta, consideró esta indiscreción de Tiresias como un atentado contra su divino pudor, y entonces le puso las manos sobre los ojos, privándole para siempre del don de la vista. Fue entonces cuando la madre de Tiresias, la ninfa Cariclo, que formaba parte del cortejo de Atenea, suplicó a ésta que le devolviera la vista a su hijo. La diosa, puesto que no tenía el poder para deshacer el encantamiento, le concedió otro don, le purificó las orejas y esto le permitió comprender el mágico y profético lenguaje de los pájaros. Después le regaló un bastón de madera, gracias al cual podría caminar como las gentes que veían. Atenea le concedió igualmente una vida mucho más larga que el común de los mortales, así como el poder de guardar sus dones y poder utilizarlos cuando llegara al temible Tártaro. Otros dicen que en una ocasión, estando el joven Tiresias en el monte Cilene, se había tropezado con 2 serpientes en el momento de aparearse, y entonces ambas le atacaron. Tiresias las golpeó con su bastón, separándolas y matando a la hembra. La diosa Hera, profundamente disgustada, de inmediato lo transformó en mujer, llegando a convertirse en una de las rameras más célebres de la época. Pasó el tiempo y 7 años después acertó a ver el mismo espectáculo y en el mismo lugar, pero en esta ocasión recuperó su virilidad matando a la serpiente macho. Otro episodio en el que el gran adivino participó, fue cuando acudió al mismísimo Olimpo requerido por la diosa Hera. La diosa estaba reprochando a Zeus alguna de sus numerosas infidelidades, y éste se defendía alegando que en cualquier caso, cuando compartía el lecho con sus amantes, ellas disfrutaban muchísimo más que él. Hera, absolutamente indignada, hizo intervenir a Tiresias para arbitrar en la disputa divina, dada su propia experiencia personal. Entonces, el gran adivino emitió su opinión, sólidamente fundamentada en el hecho de ser conocedor de la experiencia de ambos sexos durante su prolongada existencia, y entonces dijo estas palabras: si tomas el placer del amor, y lo divides en 10 partes, una de ellas va a los hombres, mientras las otras 9 las recibe gozosa la mujer. La sonrisa triunfante de Zeus al escuchar estas palabras, exasperó de tal modo a Hera que cegó a Tiresias, pero el dios le recompensó otorgándole la visión interior, y una vida que se prolongó durante 7 generaciones. En otra versión se afirma que Tiresias habría nacido del sexo femenino, y que como todas las jóvenes bellas de Grecia, suscitó el irrefrenable deseo de Apolo. El dios, a cambio de sus favores, le enseñó el arte de la música usando para ello su famosa lira regalo de Hermes, llegando incluso a convertirla en la sacerdotisa principal de su templo. Pero cuando la joven Tiresias creció, estando ya cansada de su relación, cometió el error de rechazar a Apolo. Este la convirtió entonces en un hombre, para que sintiera lo que es el deseo, el irrefrenable empuje que propicia el libidinoso dios Eros. A partir de esta primera metamorfosis, y después de haber sido el árbitro de la disputa entre Zeus y Hera sobre la cuestión del placer sexual, Tiresias sufriría no menos de 6 cambios de un sexo al otro durante el transcurso de su larga vida. Tiresias también aparece en un episodio de la Odisea. Ulises Odiseo llevaba un largo año retenido junto a su tripulación en la isla de la maga Circe, y anhelaba continuar su viaje, hasta que la hechicera, cumpliendo su promesa, le dejó marchar. Pero primeramente debería hacer una visita al Tártaro y buscar allí al adivino Tiresias, el cual le profetizaría la suerte que le esperaba en Ítaca, si es que llegaba alguna vez a ella, y todo lo que sucedería después. La hechicera en tono de advertencia le dijo estas palabras: el soplo del viento norte conducirá tu nave hasta que hayas atravesado el océano y llegues al bosque de Perséfone, notable por sus álamos negros y sus añosos sauces.
En el punto donde los ríos Flegetonte y Cocito se unen con el Aqueronte, cava un agujero tan ancho como lo largo de tu espada y sacrifica allí un carnero joven y una oveja negra, que yo misma proporcionaré, en honor de Hades y Perséfone. Una vez hayas realizado lo que te digo, deja que la sangre entre en la zanja, y mientras esperas a que llegue Tiresias, ahuyenta a todas las otras ánimas con tu espada. Después deja que Tiresias beba todo lo que quiera, y cuando haya saciado su ansia, presta atención y escucha atentamente su consejo. A su llegada al punto indicado por Circe y realizado el sacrificio siguiendo sus indicaciones, una gran multitud de espíritus se reunió alrededor de la zanja, hombres y mujeres de todas las épocas y todas las edades, entre los que se hallaban Anticlea, la madre de Odiseo, pero ni siquiera a ella le dejó beber antes de que lo hiciera Tiresias. Por fin apareció Tiresias, el cual lamió la sangre agradecidamente, y aconsejó a Odiseo que mantuviera a sus hombres bajo un control severo una vez que estuvieran a la vista de Sicilia, su próxima recalada, para que no sintieran la tentación de robar el ganado del titán Sol Hiperión. Después de dar las gracias a Tiresias, y de prometerle la sangre de otra oveja negra a su regreso en Ítaca, Odiseo permitió por fin a su madre que saciara su sed. Ella le dio más noticias de su casa, pero guardó un silencio discreto acerca de los numerosos pretendientes que asediaban a su nuera Penélope. Cuando se hubo despedido, las almas de numerosas reinas y reyes, de héroes y heroínas, se agolparon intentando lamer algo de la sangre restante. Ulises odiaba profundamente algunas de estas almas, pero conversaba satisfecho con otras, como las de Agamenón y Aquiles, los cuales ya habitaban desde hacía poco tiempo en el Tártaro. Tiresias también aparece como un personaje recurrente en las tragedias griegas que narran la legendaria historia de Tebas. Uno de los primeros episodios sobre su vida en ser llevado a escena es la tragedia de Eurípides llamada Las Bacantes. La obra tiene por contexto la instauración del culto al dios Dioniso en Tebas. El adivino aparece con Cadmo, fundador y primer rey tebano, y uno y otro son de los pocos personajes oficiales en tomar partido en favor del nuevo dios, llegando incluso hasta el extremo de disfrazarse de mujeres y desplazarse hasta las montañas, para honrar a Dioniso y unirse a las bacantes tebanas en las fiestas en honor del frívolo dios del vino. Asimismo, Tiresias estuvo presente 4 generaciones después, cuando siendo Edipo rey de Tebas la peste se abatió sobre la ciudad. Entonces el oráculo de Delfos profetizó que era necesario purificar el país de la deshonra producida por el asesinato del anciano rey Layo, padre de Edipo. Entonces Tiresias fue requerido por el rey con el fin de desenmascarar a los asesinos. El adivino al principio se negaba a dar respuestas directas, pero ante las demandas apremiantes del rey y la violenta disputa que siguió, le impulsaron a decir que el rey no deseaba realmente que apareciera el asesino. En el fragor de la discusión y espoleado por las acusaciones de Edipo de que no tenía ninguna visión de nada, y aún peor, que había tomado parte en la conspiración, Tiresias finalmente se vio forzado a revelar que el verdadero asesino era el propio rey. Extremadamente ultrajado y colérico, Edipo lo expulsó del palacio, pero al poco tiempo comprendió la terrible verdad. Sin ser consciente de ello había matado a su padre y tomado por esposa a su propia madre. La muerte del adivino no está clara y existen también varias versiones, pero todos los autores se ponen de acuerdo en decir que tuvo lugar durante la toma de Tebas por los epígonos, los hijos de los 7 de Tebas, que habían participado en la primera expedición contra la ciudad de Beocia. Algunos afirman que el anciano adivino huyó de la ciudad con los supervivientes tebanos, y que al hacer un alto en su compañía cerca de la fuente Telfusa, murió tras haber bebido agua muy fría de la fuente. Otros por su parte, declaran que el adivino, así como su hija Manto, permanecieron en el interior de la ciudad, donde fueron hechos prisioneros por los argivos, que decidieron enviarlos a Delfos para allí ser consagrados al culto del dios Apolo. Pero la avanzada edad de Tiresias no le permitió completar la totalidad del trayecto, y murió cerca de la fuente Telfusa, donde se encontraría su tumba, que Diodoro de Sículo sitúa precisamente en el monte Tilfusio, cercano a esa fuente. Estos fueron algunos de los acontecimientos en los que participó el gran adivino de Tebas, el que conoció las alegrías y penalidades propias de ambos sexos, y contempló con solo la visión de su alma, el paso de muchas generaciones de héroes y reyes míticos en la antigua Grecia.